Continuamos en esta noche, feriado nacional de lunes, pero trabajando aquí. Recordá que te comentamos, después te lo vamos a reiterar nuevamente al final del programa, las dos primeras encuestas que se han conocido tras las PASO, ¿no? Y nos vamos a meter ahora en el debate económico, porque lentamente también va ganando parte de la campaña, sobre todo a través de declaraciones que viene formulando el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, y que la semana pasada, cuando estuvo con los empresarios en el Hotel Alvear, disparó aún mucho más polémica cuando habló de que el mercado iba a fijar el precio del dólar en la Argentina. Estamos esta noche con Marco Labaña, que es economista, es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador en la ciudad de Buenos Aires. Agustín Datelis, economista de la Gran Macro, ustedes ya lo conocen, ha venido varias veces. Y Miguel Boyano, que es economista de Carta Financiera. Es así, ¿no? Correcto. No me equivoqué. Bueno, Marco, ¿hay que dejar liberado al mercado la economía que viene, el precio del dólar que fije el mercado, como dice Macri? No, claramente, a ver, creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es evitar los extremos, ¿no? Ni seguir de la misma forma que estamos hoy, con cepos cada vez crecientes, ni ir de un día para el otro a liberar cepos, que el mercado fije las reglas. Porque antes lo decía, en el bloque anterior lo decía Daniel Arroyo, eso significaría una fuerte devaluación, y una fuerte devaluación implicaría más pobreza, porque a los que más impacta una devaluación es a los que menos tienen. Con lo cual lo que uno tiene que ir haciendo es ir haciendo correcciones de forma gradual, cosa de en 100 días, como venimos planteando nosotros, si se quiere 6 meses, liberar el cepo y volver a tener un mercado único libre de cambio. Con un Estado donde lo vaya administrando, ¿no? Porque en definitiva lo que uno tiene, el Estado, el rol que tiene que cumplir es ir administrando también parte de ese, pero volviendo a unificar el mercado, ¿no? No como estamos hoy. Boyano, ¿qué hay que hacer a partir de diciembre? Bueno, en realidad lo que Marco está indicando es más que nada cómo instrumentar la transición. La realidad es que al final, por lo que entiendo, creo que coincide también con que el mercado termina fijando el tipo de cambio. Nadie se vuelve loco cuando sabemos que el mercado fija los precios de todos los bienes de consumo. Pero lo que está claro es que tampoco hay que pensar que devaluación quiere decir necesariamente más desempleo o caída del poder adquisitivo, porque devaluación quiere decir que el precio del dólar varía, que la Argentina se vuelve más barata y que entra inversión. Inversión es puestos de trabajo. Entonces, sería, evidentemente eso lleva un tiempo, pero sería muy miope pensar que nada más cuando hay una devaluación eso quiere decir que nos volvemos más pobres. Generalmente no. Eso lo que justamente va a permitir es que haya una dinámica que hoy está trabada porque al existir el cepo no tiene ningún sentido que ningún inversor externo o inversores argentinos, no nos olvidemos que la verdadera masa de dólares es de argentino que está bajo el colchón. Lo que muchos han escuchado en estos días es que después de lo que dijo Mauricio Macri, dicen, bueno, eso es apostar por una devaluación en la Argentina. La devaluación, esto es algo que a mí me parece ya, ¿cómo llamarlo?, un poco miope, porque el dólar se fortaleció en absolutamente todo el mundo. Acá no es solamente una cuestión de emisión o no de pesos, el dólar es más fuerte en todos lados. El real hace 12 meses valía 2,20, vale 3,50. Tuvo una depreciación del 35%. Ya no es algo propio solamente, es que en el mundo el dólar es más caro, en el mundo el dólar es más valioso y acá estamos empecinados en no hacerlo. Fíjense lo importante, Brasil, depreciación del 35%. Argentina, el oficial, en los últimos 12 meses, 10%. Con un Brasil que tuvo una inflación del 9% y Argentina del 30%. No hay mucho más que hablar. En términos reales quedamos totalmente atrasados. ¿Vos considerás también que se va a una devaluación si se libera todo de un día para el otro? Sí, si se libera, sí. Básicamente el cepo, que es la falta de dólares, y cómo hago para controlar el mercado de dólares. Para liberarlo, o uno hace que entre más dólares, te permite liberarlo, o le cambio el precio de la moneda. Digo, no hay mucha ciencia en esto. De un día para el otro los dólares no entran. Los dólares entran después de un periodo donde uno empieza a tomar medidas. Es a lo que nosotros nos referimos con ese periodo de transición de 100 días, cosa que te puede permitir empezar a atraer inversiones, capitales. De un día para el otro es devaluación lisa y llanamente. Ahora, cuando yo hice una devaluación de esa forma, lo que termina pasando es lo que pasó en enero del 2014. Enero del 2014 el gobierno hace una devaluación que se fue absolutamente a precio. Una devaluación por sí sola no sirve absolutamente para nada y termina generando más impactos, con lo cual
tengamos cuidado cuando hablamos de devaluación. No es miope el decir, ojo con las devaluaciones porque genera pobreza. Si uno no lo hace dentro de un contexto, no lo hace dentro de un montón de políticas económicas, te genera inflación, inflación te genera pobreza. Digo, periodo de transición, 100 días, todos coincidimos que hay que levantar el cepo. Yo voy a coincidir totalmente con él. No tiene ningún sentido hablar de sacar el cepo si no hay un plan inflacionario creíble, si no hay una manera de cortar el gasto. Agustín Datelli, ¿dejar liberado al mercado, como dijo Macri? No, eso sería una locura. Mira, ese tipo de medida de política económica lo que plantea es la representación de los intereses de un sector muy específico, que en el caso de Macri es el círculo rojo que él mismo bautizó así, ¿no? Que lo estaba escuchando ahí en el Alvear. En el caso de Miguel serán sus clientes de carta financiera, qué sé yo, pero la idea es beneficiar a un sector específico. ¿Por qué? Porque una devaluación del tipo de cambio, que es lo que dice, si vos decís, yo libero de un día para el otro las restricciones, está planteando una devaluación del tipo de cambio, con argumentos falaces, como comparar con cuánto devaluó Brasil, cuánto devaluó China, no tiene nada que ver, digo, quien está en su casa mirando, quédese tranquilo que la caída de las exportaciones en Argentina tiene que ver con otra cosa, no con esa cuenta que hacés, que es simplificar para confundir al público. Entonces, están planteando una devaluación del tipo de cambio. Esa devaluación del tipo de cambio perjudicaría a todos los que tenemos ingresos en pesos, en términos distributivos sería muy regresiva, es decir, llevaría a una concentración del ingreso de los sectores que están vinculados con la exportación, los financieros amigos de él y todos estos grupos, en detrimento del resto. Pero además, una cosa que me preocupa más todavía. Cuando Macri dice hay que dejar el mercado liberado, el tipo de cambio liberado a la fuerza del mercado, es el comentario es de una ignorancia supina, es una burrada lo que están diciendo, porque toda la literatura te respalda que en una economía pequeña como la Argentina, que depende de las variables internacionales, los precios de los commodities, el crecimiento en otros países, etcétera, el Banco Central tiene que cumplir un rol que es clave, que es fundamental para el desarrollo económico, que es administrar el tipo de cambio. Es una locura, es darle una herramienta a esos tipos que lo estaban escuchando en esa reunión, para que sean ellos los que fijen el tipo de cambio, para que el tipo de cambio tenga una volatilidad enorme, es decir, se mueva mucho, perjudique la economía, tire atrás la inversión, tire atrás el consumo, nos perjudique a todos y ganen los amigos del señor que especulan en el mercado financiero. Ahora, es la realidad, es así. Agustín, ¿no es cierto que si bien todo esto que vos decís describe la realidad argentina, el dólar en el mundo, como dijo Miguel, se está revalorizando y que nosotros nos estamos aferrando a una moneda que se encarece y nos perjudica eso productivamente? Está bien, pero digo, eso está ocurriendo en el mundo producto de una serie de cuestiones, suba de tasas en Estados Unidos, lo que eso genera, etcétera. Crisis rusa, China. Sí, ahora, vos digo, no podés insertarte en esa guerra de monedas que le llamamos los economistas, que son devaluaciones en busca de competitividad, con el mismo funcionamiento, la misma lógica, buscando una devaluación en un país como Argentina, que vos sabés perfectamente, por estructura productiva, formación de expectativas, etcétera, es una locura. Ahora, que en algún momento el Banco Central tenga que acelerar el ritmo devaluatorio, a la vez que seguimos trabajando en reducir los niveles de inflación de una manera heterodoxa, planteamos por primera vez después de mucho tiempo la rentabilidad de los sectores concentrados. Bueno, ese es el camino. Esto es suicida lo que está planteando. Yo no estoy planteando nada suicida. La versión que está planteando Agustín es totalmente inexacta, a mi juicio. Pensar que simplemente queremos tener una devaluación porque sí, se olvida de todos los factores productivos que en Argentina justamente se han vuelto totalmente caros. Comente ir al campo, comente ir a las economías regionales, están totalmente ahogados. ¿Por qué? Porque ustedes deciden fijar unilateralmente un mercado, que es el mercado del tipo de cambios, que yo puedo coincidir que tienen que haber intervenciones del Banco Central en determinados momentos, pero en este punto la diferencia se ha vuelto tan grosera como la que acabo de marcar, la diferencia de inflación que hay y la diferencia justamente de cambio nominal. Pero hay una cosa que está en la raíz de todo esto. Hablar de cambio o de cómo salir del cepo, si no hablamos de qué es lo que se va a hacer con el gasto en Argentina, es equivocado. Es olvidarse lo central. Es tremendo. Otra vez el gasto, la política de ajuste. El señor quiere una devaluación y un ajuste. Agustín, permíteme por favor. Permíteme, yo escuché pacientemente. No tiene ningún sentido hablar de sacar el cepo porque, como bien dijo Marco, si uno saca el cepo, eso se traduce automáticamente en la inflación en la medida en que haya un plan creíble. Solo puede haber un plan creíble cuando hay una especificación de cómo se va a gastar la plata. Argentina tiene en este momento un gasto público del 30% del Producto Bruto. 10 años atrás era 15% del Producto Bruto. Por suerte hoy es 30%. Por suerte hoy es 30. Sí, o sea, pero por suerte hoy es 30. Tenés un Estado que interviene en la economía, que regula, que actúa. ¿Cómo por suerte hoy es 30? Pero claro. El déficit fiscal está en el 7% y a vos te parece fantástico que se siga gastando al infinito y entonces justamente si se liberara el tipo de cambio se iría a cualquier lugar porque no hay
hay un tipo de el problema de todos los males es el gasto planteada, público. Sino cualquier tipo de evaluación iría automáticamente a los precios, como dijo Marco, porque tiene razón. Vamos a la lógica del libre mercado. Estamos en presencia de un pichón de José Luis Espert. Vamos a la lógica del libre mercado. Si vamos a la lógica del libre mercado, todos saben lo que pasó. Todos saben lo que pasó. Sabe el señor, señora que está mirando esto, es la crisis del 2001, la consecuencia de las políticas que él, Mauricio Macri y todo ese grupo quieren instalar. Es eso, es la crisis del 2001. Yo tenía 26 es el desempleo. No digo que vos tuviste que ver con eso. Digo que es la política que te gusta, el libre mercado. Es eso, genera desempleo. Pero ¿saben qué pasa? No lo dicen, pero el desempleo es funcional a lo que están buscando. Porque si tienen desempleo, bajan los salarios. Si bajan los salarios, bajan el costo y ganan competitividad. Es exactamente al revés. Como el tipo de cambio no es libre, no puede estar donde tiene que estar, como los precios tienen que estar como tienen que estar, no se puede generar empleo a través de la inversión. Acá en este país no ha habido inversión. El kirchnerismo fue una economía que creció solamente en base al consumo. No creció en base a la inversión y no ha habido inversión en la Argentina. Inversión que va a ser posible en el momento que se pueda liberar el tipo de cambio. Para poder liberar el tipo de cambio hay que decir cómo se va a gastar. Hay que decir cómo se va a gastar y fijar un tipo de plan que haga que la inflación gracias se pueda a estas contener de una manera creíble. Brasil, tu principal socio comercial, con quien siempre tuvimos una relación muy estrecha en términos de crecimiento, hoy cae un 2% este año y Argentina crece un 2%. ¿Por qué? Porque se apostó al mercado interno. Las pérdidas de puestos de trabajo que decían que iba a haber, no hubo. Tu dólar famoso a fin de año a 20 o 25 mangos no llegó nunca. Este año tampoco va a llegar. Bueno, a 20 va a llegar. La gente mira y interpreta cuál es la realidad. Perdón, ¿cómo es? A 20, yo sigo sosteniendo. Mira, te voy a hacer... No, está bien, sostenelo, pero toda la vida. Escuchame, algún día va a llegar. Esto es una democracia. Si un día va a llegar, es bastante si un día va a llegar. Mirá, en Suiza el franco suizo está en el mismo lugar hace 50 años, así que si va a llegar será por algo, no es trivial. Yo te voy a hacer una simple cuenta matemática. Si tenemos en cuenta la inflación en Argentina, 9%, perdón, 30%, en Brasil el 9%, la devaluación de Brasil... Bueno, ok, la del Congreso. La devaluación en Brasil es del 35 y en Argentina fue del 10. Eso, si vos querés estar exactamente igual que hace 12 meses, necesitas un tipo de cambio oficial del 20. Pero estás incurriendo en un error de diagnóstico terrible. Me preocupa, estás incurriendo en un error de diagnóstico terrible. ¿Sabés por qué caen las exportaciones con Brasil en Argentina hoy? Porque Brasil está en recesión y Brasil no te compra, no por un problema de competitividad cambiaria. En algún sector específico puede ser. Entonces, si devaluás, solucionás el tema, no. El año pasado se devaluó, las exportaciones crecieron, no, cayeron. Si alguien se pregunta por qué las automotrices echan gente, es porque el principal producto que se exporta a Brasil son autos. Sí. Argentina es el Brasil. Argentina le exporta el 20% de las exportaciones a Brasil. Lo que más le exporta son autos. Sí. Cuando hay despidos en automotrices es porque Brasil no los está comprando, porque la devaluación es la que es, no hubo. 35%. ¿Hay una ancha avenida del medio en esta polaridad? Porque parece que no. A ver, yo en realidad todavía no estoy... Agustín, he tenido oportunidad de debatir más. Hay muchas cosas que no coincidimos desde ya, que yo creo que tiene que haber un cambio. Ahora... Miguel, es la primera vez que estamos en un programa junto y debatimos. Yo no termino de entender cuál es la política económica entonces, porque ¿liberamos el cepo de un día para el otro, como dijo Macri, o no? Yo creo que no. Ah, bueno, listo. Entonces hablamos de otra cosa. No, pero digo que no puede ser algo aislado. Pero tiene que, si no está bien, puede digo, algo aislado de un día para el otro, es imposible que generes todo lo otro si vos no haces un periodo de transición. Si hablamos de un periodo de transición donde hacemos políticas institucionales, políticas económicas, políticas de atracción de inversiones, que necesariamente te llevan 100 días, 6 meses, querer la primera parte del mes. Ahí estamos en la ancha avenida del medio. Bienvenido al sector de la ancha avenida del medio. Igual, Marco, disculpame, vamos a intercambiar nosotros. Una cosa de 100 días, decime cómo, porque diferenciar. Te lo digo, diciendo, ¿no? Un día no, 100. 100, te lo digo perfectamente. 300. A ver, primeras medidas que vos tenés que instalar son políticas institucionales. Si yo no empiezo a generar confianza en las instituciones, que Argentina viene... Abstracto. No, pero pará, porque después te lo llevo a las políticas específicas. Shock institucional, ¿qué es? Durán Barba conmigo no, está bien, pero por que no vamos. Es parecido. Digo, si vos no empezás a generar confianza en tus instituciones, es imposible que atraigas inversiones. Y Argentina viene deteriorándose en términos de instituciones. Y acá voy, desde la credibilidad de INDEC, que no por cuánto es el índice de precios, sino porque mínimamente tenés que tener estadísticas creíbles en un país, hasta la independencia de la justicia. Hecho eso,
es la base para empezar a construir políticas económicas. Yo te puedo venir con el mejor programa económico que existe. Si no tengo esta primera parte, va a fracasar. Sí, la de la independencia de la justicia. ¿Independencia de quién de la justicia? ¿El poder económico o del poder político? El poder ejecutivo con intervención. Lo mismo planteó Macri con respecto al Banco Central. Y ese concepto de independencia dijo que el Banco Central tenía que ser independiente cuando criticó a Alejandro Vanoli, que dijo que no le gustaba, todos se pararon y lo aplaudieron. También en una cuestión complicada, porque está hablando de institucionalidad. Está defendiendo la institucionalidad, está pidiendo la renuncia del Banco Central y todos se levantan, del presidente y todos se levantan y lo aplauden. Institucional económico, tiene que volver a la Carta Orgánica anterior. Pero hay una trampa atrás de eso, en esos conceptos de independencia, que es que un Banco Central independiente del poder político, que en definitiva es lo que plantea, pasa a ser dependiente del poder económico al cual representa y funcional a los negocios que quiere llevar adelante. Una cosa es que vos tengas un Banco Central que defiende la moneda, que tiene, y otra cosa es que esté totalmente descoordinado o se coordine con el sector económico de turno, digo. Sí, pero que defiende vos tenés que tener la política económica desde el Ministerio de Economía coordinada con Banco Central. Pero el Banco Central tiene que volver a tener el rol que tiene que tener de defensa de la moneda. Y eso se hace volviendo a la Carta Orgánica, no siguiendo, prestándole indefinidamente al gobierno como está haciendo, que el gobierno le mete papelitos indefinidamente. Se vuelve con la Carta Orgánica y se vuelve diciendo cómo es que se va a gastar. No se puede gastar ilimitadamente sin parar. Vez el ajuste. Bajar de gastar y después ver cómo se recauda es otra cosa. Pero eso es cada ajuste, vez que yo hablo, el caballero dice sí, ajuste. sí, es ajuste. El ajuste lo está haciendo ustedes a través de la inflación. Ustedes, le voy a explicar lo que hace, por ejemplo, cuando hace todo tipo de programas sociales. Le dan por un lado y le sacan por el otro lado por la inflación. Así que es ridículo. No, todos los aumentos que tienen. No, de ninguna manera. Los diferentes programas, las que han habido del gasto, todo, van por encima del aumento de los precios. Pero Agustín, por eso crece el consumo. Si yo entiendo. Es contradictorio ¿Vos crees que el gasto puede recién subirse hasta donde se quiera y que está bien gastar de manera ilimitada y subir la presión tributaria que está en récord histórico? Me parece de una necedad total y absoluta no poder entender que si no hay una política en la cual se fija el gasto, no tiene sentido empezar a hablar ni de cepo, ni de instituciones, ni de nada. Mezclar porque todo. ustedes están gastando de manera ilimitada. 30% del Producto Bruto es lo que gasta el Estado ahora en Argentina. El doble de lo que gastaba 10 años atrás. Es el doble de lo que gastaba 10 años atrás como porcentaje del producto. Porque apareció el Estado. Histórico. Antes el Estado no estaba. No, de desde ninguna tu manera. Concepción liberal de la economía, el Estado molesta. El Estado no tiene que estar. Tiene que estar reducido a su mínima presión. Fíjate el despilfarro de ustedes, que hoy hay más pobres que antes. Hay más pobres que con los que empezaron. Ustedes duplicaron el gasto como proporción del producto y hay más pobres que antes. Un fracaso rotundo. Mentira, lo que estás diciendo. Por supuesto que hay más pobres que antes. Están los números. Están los números que ustedes no quieren reconocer. ¿Qué cuándo? Que cuando ustedes empezaron en el 2003. Sí, señor. No, no es cierto. Por supuesto. Tengo una publicación al respecto, después te la mando y te la muestro. En el 2003 desde ya no hay más pobres, lo que sí viene empeorando en los últimos años, viene empeorando. Lo que uno tiene que hacer es volver a generar confianza desde las instituciones y después empezar a generar movimiento de la economía. Movimiento de la economía se hace siguiendo teniendo como el consumo como gran motor de la economía. Bueno, esto se aplica desde el 2002, antes de que asuma Néstor Kirchner la presidencia, empieza a salir por el consumo, generando confianza para generar inversiones. Hay inversiones que pueden venir muy rápido y estos son sectores energéticos, sectores moneros, sectores del agro, que haciendo algunas medidas específicas, uno puede en 6 meses empezar a generar una entrada de dólares adicionales, porque es lo que te dura la cosecha, digamos. ¿Ustedes también plantean recortar retenciones? Las retenciones tenés que eliminarlas. Eliminar lo que es trigo, maíz, girasol, economías regionales. Macri también dijo eso, yo elimino las restricciones de un día para el otro, las retenciones de un día para el otro, dijo, y el campo, y mira la palabra que usó, el campo explota, todo explota, no el campo, la economía explota, el país explota. Argentina tiene las mejores condiciones. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo de eliminar las retenciones a economías regionales y al trigo, maíz y girasol? No es tanto. ¿Cuánto en términos de volumen? No es tanto. Está bien. Digo, es donde poner las prioridades. Fíjense, yo la puedo poner, mi prioridad, soja, ¿no? Mantener soja e ir haciendo un descuento en función de impuestos a las ganancias. Nosotros planteamos, primera etapa, 5% de retenciones son a cuenta de impuestos a las ganancias. Digo, tampoco le eliminamos la... Que deberíamos avanzar en una reforma tributaria, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, mientras tanto, la reforma tributaria es un concepto muy amplio, muy complejo, pero nos va a llevar tiempo. En el mientras tanto tenemos que hacer no simplificar en eliminación de impuestos, como hacen algunos, que te dicen voy a eliminar retenciones a esto, a aquello, porque tenemos una estructura productiva que lo requiere, además. Que en Argentina, con la riqueza de la tierra que tenga Argentina, producir trigo, indique perder plata,
habla de todo, de lo mal que están hechas las cosas. Miguel, acá tuve esa conversación no hace tanto y ahora habrás visto que salió a voz alta, te comento, ¿no? En todos los diarios, que efectivamente el campo viene perdiendo plata. El nivel de cosecha es récord. Y eso no tiene nada que ver con que pierda plata. Eso no tiene nada que ver con que pierda plata. Vos lo sabrás muy bien. Sabés muy bien. Ahora, Miguel, cuando vos decís, me importa un concepto para que no quede en la nebulosa y que vayamos precisando, ¿no? Cuando vos decís, el gasto es excesivo, está en un 30%, ¿en qué recortás? Bueno, el ítem más grande es de los subsidios, los van a tener que cortar. No es el más grande. ¿Subsidio? Jubilaciones, pero las jubilaciones no se pueden cortar. Subsidio, hay que ampliarlas. Está bueno que lo aclare. Hay que ampliarlas. Bueno, porque las jubilaciones hay que volver al 82%. Yo ya sé que las jubilaciones no es lo que es para recortar. Efectivamente los subsidios... Pero subsidios, a ver, es muy simple. Todo hay que cortar. Es muy simple. Cuando uno paga de gas lo que sale en 2 paquetes de cigarrillos es porque algo está mal. No hay que ser astronauta para darse cuenta que algo está mal. Entonces, efectivamente, el precio del gas y el precio de la luz y el precio de otros servicios quedan totalmente desfasados. ¿Qué puedo decir? Creo que no hay nada más que decir acerca de eso. Por lo menos subsidio está bien. En ese lugar, ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Subsidios al transporte, ¿hay que mantenerlo o también hay que sacarlo? En general, habría que ver, no conozco los detalles de cada una de esas cosas, pero efectivamente... todo lo que es subsidiar, fíjate que también genera intereses de los que Agustín dice que yo tengo, pero funcionan al revés. Cuando ellos subsidian, ¿de quién genera el interés? De aquel que subsidia, entonces consiguen votos, etcétera, etcétera. Funciona lo mismo para el otro lado. ¿Toda la política que hace el ANSES, el aspecto social, hay que mantenerla o hay que recortarla? No, probablemente eso hay que mantenerlo, pero hay que ver la eficiencia de algunos programas, pero efectivamente... Marco, ustedes con el tema subsidio, ese es un punto, es un punto central, me parece. Subsidios... Transporte tenés que mantener, lo que tenés que hacer es cambiar la ecuación. En vez de seguir subsidiando la oferta, que se hace con una declaración jurada que nadie sabe cómo se hace, hacerla subsidiando la demanda. Ver quién es el trabajador que efectivamente que lo usa el colectivo, usa el tren. ¿Eso no se hacía sobre la tarjeta SUBE en algún tiempo? Eso hoy se está haciendo por una declaración jurada, que hacen las empresas. Claro. Lo que tenés que hacer es subsidiar la demanda, no la oferta. En términos de energéticos, lo que vos tenés que plantear, por lo menos, es un esquema. Mientras que haces algunas modificaciones tributarias, porque la presión tributaria es muy fuerte, con lo cual no podés hacer cambio de tarifa sin tocar la presión tributaria. Digo, hay que hacer una combinación, no es una medida aislada. Pero por lo menos tenés que plantear un esquema de 3 segmentos como mínimo dentro de la economía. El sector alto que no necesita tarifas, subsidio tarifas. El sector medio que algo le tenés que seguir manteniendo de subsidio. Y el sector medio bajo que le tenés que mantener una tarifa social o un subsidio. A eso es lo que uno tiene que... Agustín, subsidios hay que cambiarlos. Sí, ¿Hay que ir a una nueva política de subsidios en la Argentina? No, que sobre lo que hay que trabajar y hay que empezar a hacer un poco cierta sintonía fina en adelante, del año que viene en adelante. Es cierto que subsidiar la demanda en algunos casos, en el caso del transporte es más, con el tema de la tarjeta SUBE se puede direccionar, habría que ir en ese sentido, ahí podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Me parece que el gran debate acá, para que todos se entiendan, la gran división se plantea en términos de los amantes del libre mercado. Digo, cuando yo lo escucho a Miguel, o no solo a él, los economistas que asesoran a Macri, digo, alguien le dijo que diga en su entorno de economistas que hay que eliminar completamente y dejar libre al mercado el tipo de cambio, lo del Banco Central, eso alguien se lo dijo y eso me preocupa. A mí uno de sus economistas, que estuvo en esta reunión que hace poco se dio a conocer, donde dijeron barbaridades, donde estuvo, no sé, tu amigo José Luis Esper, Miguel Ángel Broda y algunos otros, estaba Carlos Melconian. A mí Carlos Melconian en un debate me llegó a decir que había que recortar las jubilaciones, cuando le hice la misma pregunta que vos le hiciste a él, por eso celebré que por lo menos diga las jubilaciones no. Carlos Melconian dijo que sí, que había que recortar las jubilaciones y la explicación que me dio es, al final del camino el mismo jubilado te lo va a agradecer. Yo me quedé mirando con dos ojos así, ¿por qué? Porque vas a bajar la inflación. Otro ítems que han sido polémica, Aerolíneas Argentinas. ¿Tiene que seguir siendo del Estado como funciona ahora o tienen que privatizar? Depende del día. Las aerolíneas en general son un negocio que no es rentable en el mundo. Son muy pocas las aerolíneas que han conseguido tener buena rentabilidad. Yo estuve estudiando el caso y si bien Aerolíneas Argentinas da pérdida, esa pérdida ha venido achicándose. Entonces hay que mantenerla... Puede ser que entiendo que está en un proceso de transición, que esta nueva inversión puede llegar a dar sus frutos. Vivimos en un país muy extenso y donde hay rutas que no son necesariamente rentables. Con lo cual puede ser que tenga que seguir así. Aerolíneas Argentinas tiene que seguir siendo una línea de bandera, lo que sí hay que cambiar la forma de administrarla. Tiene que dejar de tener los déficits que tiene
y empezar a ser una empresa más rentable, sobre todo en algunas rutas. Hoy tenemos muchas rutas que no están siendo aprovechadas, hay otras que están siendo sobrevoladas, si se quiere, donde no tenés la demanda. Hay que administrarla correctamente. Permitime, Miguel, hoy en el mundo hay muy pocas aerolíneas que dan déficit. Por eso, hay muy pocas aerolíneas que dan déficit, con lo cual yo creo que aerolíneas, siendo el Estado, se puede administrar. Pero vos sabés que es un negocio que no es tan sencillo. American Airlines entró en Chapter 11 varias veces. Que tienen ustedes. Pero está bien, hoy porque tenés el petróleo barato, pero justamente con las oscilaciones del petróleo. Pero bueno, podemos plantear algo para que se entienda. Ahora empieza a perder plata. Algo para que se entienda que es el concepto de rentabilidad social, que nadie lo aborda. Si no es muy chiquitito lo que hacen ustedes. Miran con una anteojera, ¿tiene rentabilidad? ¿No tiene rentabilidad? Existe la rentabilidad social. Vos necesitas una línea de bandera, necesitas cubrir rutas, mejora la competitividad de la economía, tiene un impacto social positivo. Basta de mirar no, tiene rentabilidad, no tiene, no es un almacén. Es otra cosa. Entonces, lo mismo pasa con la energía, con todo. Tienen una visión muy chiquita de todo. A mí me preocupa. Ese es un buen punto. El que está haciendo es un buen punto. Que tiene una visión chiquita, sí, es un puntazo. Permíteme, yo no coincido, pero... Tampoco abuses de que yo te marco un punto como corresponde que vos hagas cada tanto. Bueno, no encuentro el hueco. Efectivamente, es cierto. Punto? El buen punto que está marcando él es que en realidad al ser una empresa estatal hay que tener en cuenta el beneficio social que tiene, porque efectivamente puede tenerlo. Sí. Pero bueno, cuando estamos hablando con alguien que no reconoce que Argentina tiene un gasto alto, entonces es complicado. No, sí, lo reconozco y lo celebro. No es que no lo reconozco. Alto, lo celebro. Claro, vos te molesta el Estado. No, vos porque estás del lado de los que cobran del Estado. Alto, tiene vos porque estás del lado de los que cobran del Estado y no de los que tenemos que pagar del Estado. Todos los jubilados cobran, tiene asignación universal por hijo, tiene todas las políticas. Pero vos de qué lado estás? Vos estás del lado de los que cobran del Estado. La educación, las universidades nuevas. Estás del lado de los que cobran del Estado. Por eso estás feliz con eso. Yo no soy funcionario de nada. Estoy del lado de que cobran del Estado, del lado privado. Por eso estás feliz con eso. Trabajo para el público, para el privado, no subirían ilimitadamente, porque estás del otro lado. Los que tenemos que pagar, yo no estoy de qué lado. Los que tenemos que pagar impuestos no estamos contentos con que cada vez tengamos que pagar más impuestos y que estemos en un récord de presión tributaria muy por encima de lo que es en América Latina. Sí, ya está claro. Muy por encima de lo que es en América Latina. Quieren un país para un 20%, está clarísimo. De ninguna manera. No quieren pagar impuestos, porque el impuesto palabras en mi boca que yo no digo. Y eso es malo. ¿Qué le voy a estar regalando? Por favor, no inventes. Te agradecería que no inventes. Hacemos una pausa y enseguida vamos a preguntarnos también, ¿jubilaciones en poder del Estado o hay que volver a la FJP? Seguimos, está interesante, debate económico, las propuestas que se vienen, ¿no? Y lo que hay que poner también en esta campaña presidencial. Pausa breve y ya volvemos.